Esta es la primera clase del curso que di hace un tiempo. Ya estamos casi por la mitad. Cambié el orden de los autores. Digo, hablar un poco de simetría porque vamos a pasar a hablar un poco de rotaciones. Es un tema en el cual uno puede afirmarse y las cosas que hay que saber ahí, hay que saber sumar momentos angulares, en fin. Pero también tiene conexiones con otras áreas de la física, en particular de la física teórica, ahí no está mal tomarlo como ejemplo de temas de simetría, que es un ejemplo además muy rico y que tiene muchísimos elementos que producen alegría en el alma. Entonces vamos a repasar un poco algo de las simetrías que ustedes ya conocen de mecánica clásica, ¿sí? Vamos a hablar de las simetrías, por ejemplo, de traslación y las simetrías de inversión temporal, ¿sí? Y vamos a ver cómo se relacionan, en todo caso, esas simetrías con operadores que transforman nuestros estados, ¿sí? Uno tiene un estado, lo traslado, estaba acá, lo pongo un metro, el mismo estado físico, esto es un pedazo de madera, un átomo en una cajita, que voy a medir yo no sé qué, lo que ustedes piensen, bueno, ¿cómo describo el nuevo estado que es trasladado? ¿Cómo describo un estado que es trasladado temporalmente? ¿Sí? ¿Cómo es esa evolución temporal? En general uno en mecánica clásica toma prestado de la mecánica, en la mecánica cuántica toma prestado de la mecánica clásica una serie de conceptos que ya conoce y con eso construye la mecánica cuántica. Y sabemos que el impulso lineal, por ejemplo, es el generador de las relaciones espaciales, ¿sí? Eso que se lo vieron en mecánica. Que la energía, por hamiltoniano, es el generador de las traslaciones temporales, ¿sí? El momento angular es el generador de las rotaciones, ¿sí? Y generador, dicho quizás en un sentido amplio, no sé, probablemente en ese curso no se hablaba de teoría de grupos, quizás nosotros hablamos un poquito del grupo, que es un área muy bonita. Entonces empecemos a hablar un poco de traslaciones y veamos cómo se escribe esto en mecánica cuántica. Por ejemplo, tenemos los estados de posición, piensen en X, un vector o en una dimensión, como quieran. Y teníamos por otro lado que lo que hace el operador posición es sacar ese numerito que identifica el estado hacia adelante. O sea, estos son los autoestados del operador posición. ¿Y qué representa X? Y bueno, representa un estado localizado en ese punto de X. ¿Sí? Vamos a poner un prima, así no. X' es un estado localizado en X. ¿Cuál es la función de onda de este estado? Y bueno, la función de onda son las coordenadas en la representación de posición. Eso lo vieron en cuántica, ¿no? Y este producto interno, ¿qué es? Y bueno, esta es la función delta de X. La distribución de delta. ¿Qué quiere decir? Que la función de onda es 0 en todo punto del espacio. La función de onda es algo en X, en el punto de X igual a X', ¿sí?
y está normalizada en el sentido generalizado del término, porque esto ni siquiera es una función, es algo raro que son las distribuciones. Eso era el operador X y los estados X, ¿sí? Y estos forman una base generalizada, porque bueno, son normalizados en el sentido generalizado, siempre estamos pidiendo disculpas, no son estados de esos que los normalizamos así, ¿no? Pero hay una convención como para hacer eso y las cosas son. Entonces pensemos que tenemos un estado localizado en X' y lo trasladamos a otro punto, ¿sí? X más una cantidad pequeñita. Hacemos esto como un diferencial, como primer orden, como algo que, como primer orden es un desarrollo diferencial en el sentido de la matemática, ¿no? Entonces vamos a definir el operador de traslación simplemente como aquel que hace este trabajo. Agarra un estado X y lo lleva a otro lugar. Infinitesimalmente. Sí, vamos a definirlo infinitesimalmente. Eventualmente podrá tener esto tres componentes, X y Z, ¿no? ¿Sí? O sea, X' eventualmente puede ser el producto tensorial de estados de las tres direcciones, digamos, lo que usualmente llamamos X y Z, siempre prima. ¿Okay? Todo esto estoy asumiendo una notación en Ketz, en el espacio de Hilbert, en el cual transcurre mi mundo físico. Y bueno, ¿quién es este? Bueno, es simplemente el estado. Esta es la definición del operador de traslación infinitesimal. Sumando muchas traslaciones infinitesimales, me puedo construir una traslación finita. Fíjense que este es un estado. Si yo le pusiera una fase cualquiera, ¿qué sería el mismo estado? Estamos haciendo acá la convención de que le pongo una fase que es 1. Podría eventualmente ponerle una fase cualquiera, un I, o E a la I pi sobre 4, no cambia nada. Puedo hacer la física, va a ser la misma. Es una manera de complicarme la vida, ponerle una fase. En algunas otras simetrías, a veces ponerle esa fase no es complicarse la vida, sino que es simplificársela. Pero en este caso no va a tratar. La experiencia así lo muestra. Entonces, si tengo un estado cualquiera alfa, llamémosle, ¿sí? Que no es necesariamente un autoestado del operador X, es algo más complicado. Eso tiene una función de onda. Usualmente estamos así, ¿no? ¿Está bien? Pero en realidad es la coordenada en la base de posición. ¿Está bien? Es natural preguntarse cuál es cómo escribo el estado ¿no? Trasladado. ¿Qué coordenadas, eventualmente qué función de onda tiene ese estado alfa? Dado que alfa ya tiene cualquier cosa, alfa
Fíjense que alfa lo podría estar dando por el valor de un conjunto completo de observables compatibles, lo que sea, energía, momento angular, momento lineal, en fin, lo que tenga mi sistema, lo que me convenga. Bueno, para empezar esto, simplemente lo puedo escribir en la base. Lo puedo descomponer en sus coordenadas en la base de posición, ¿sí? Poniendo la resolución de la identidad. Este es 1, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo que uno hace en álgebra, en espacio vectorial, solo que son solo 3 direcciones, acá son infinitas. Es un continuo de direcciones. Y acá uno pone alfa, ¿no? Bueno, este operador también asumo que es lineal, en fin, que puedo sacar los números para afuera, que lo puedo meter adentro de este operador. Lo único que ve son estados. Y cuando un estado a otro estado del operador X le hace cosas. Y a los demás, pasa de todos los días. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo algo que simboliza que estoy haciendo una suma continua, que es la integral. Acá tengo un número. Y el operador dice, esa es mi trayecto. ¿Sí? Y sobre ese actúo. Y hago un poco más lento como pequeño repaso. Y bueno, entonces esto que me queda. Me queda el numerito esto no cambia, y este sobre este, yo sé lo que hace. ¿Sí? Quizás quede un poco... No hay que confundir esta X con esta, ¿no? Este me lo trasladó en dx. Y después tengo todo lo mismo, ¿no? O como esto es una integral, puedo correr el eje, puedo hacer un cambio variable a unos nuevos x', ¿no? Porque esto es simplemente una constante que se le suma a todos los x', y entonces me queda esto. A comparar con alfa, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que en la base de posición, ¿sí? Porque están los vectores, IJK, pero dice continuo, en la base de posición, si alfa tenía estas coordenadas, el trasladado en el punto X' tiene las coordenadas que tenía alfa a la izquierda, en la misma cantidad de X. Y eso es completamente razonable, digamos. Si mi estado era y el trasladado es esto me está diciendo que en un punto cualquiera, ¿sí? Vamos a decir que esto es Px, ¿no? Que no me salió muy infinitesimal. Si lo infinitesimal no lo van a ver, así que mi coordenada, ¿sí? En el punto X' es la coordenada que tenía
es la coordenada que tenía alfa en la posición x' menos de x. ¿Está bien? Es completamente razonable, ¿no? Que sea esta las coordenadas del electrotraslado. O sea, lo que tengo acá es lo que tenía antes de trasladar, ¿sí? en el punto equivalente, o sea, en el punto x' menos la traslación esa infinitesimal. Y esto es lo que sería la nueva función de Ohm del estado trasladado. ¿Ok? Bien, depende del profesor, cada uno le pone más o menos cariño a este tema del formalismo de Brasiquete en el curso de cuántica. Entonces todos tuvieron a Michael. Sí. Entonces esto no les debe haber faltado. Quedó grabado. Siempre hay dos maneras de pensar simetrías o acciones sobre un sistema. Una es la manera activa, y esto es muevo mi sistema. ¿Sí? Y en este caso, en este tipo de simetrías, que es trasladar espacialmente, puedo pensar, el sistema queda quieto y muevo mi sistema de ejes en una dirección. ¿Sí? Entonces, lo puedo trasladar mi sistema 3 centímetros hacia la izquierda, el propio sistema físico, esto es, mi sistema físico es este, lo traslado, ¿sí? Y dejo mi sistema de coordenadas fijo, o pienso, bueno, traslado el sistema de coordenadas 3 centímetros hacia el otro lado. Entonces eso, el modo activo es trasladar el sistema físico, más bien pensar en trasladar el sistema físico. Uno nunca lo hace, lo hace en el modo pasivo, es trasladar el sistema de coordenadas en la dirección opuesta. Estos dos son absolutamente equivalentes. En general se prefiere o hay muchas referencias que usan eso, porque es más fácil de visualizar. ¿Sí? Tiene la contra que, en general, lo que eso no ocurre en la realidad. ¿Quién traslada el universo? ¿Quién traslada cualquier sistema físico? Es un experimento en la cabeza. En cambio, pensar en mi sistema de coordenadas, eso es algo real, digamos, lo puedo hacer, porque finalmente ocurre solo en el pizarrón. Pero bueno. Para este operador traslación, va a tener una serie de propiedades que surgen de lo que esperamos que sea ese operador, que haga efectivamente. ¿Sí? Primero, si la idea del operador es hacer esto, lo traslado, yo no esperaría que cambie las probabilidades o las normalizaciones. Traslado el estado, estaba normalizado, lo trasladé, es el mismo estado, solo que corrido. O cambié mi sistema de coordenadas. ¿Qué le importa al átomo que yo haga cálculos en una hoja de cuaderno, digamos, ¿no? Así que hay la primera propiedad que es absolutamente razonable que tenga esto, es la conservación de la probabilidad.
Entonces, si alfa está normalizado, Se te lleva que es unitario, ¿no? claro, o sea, si este número es 1, ¿sí? Entonces vamos a pedir que para cualquier traslación de estas infinitesimales está normalizado a 1. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer esta cuenta, ¿no? Esto tiene que ser. Y bueno, para que esto sea 1, entonces tau lar por tau tiene que ser el operador 1 o al revés también. Eso lo puedes concluir, porque cuando lo proyectas tiene que ser igual a alfa con alfa, digamos. Sí, esto tiene que ser alfa con alfa, Ya es, o sea, acá tengo esto, que es igual a alfa con alfa. y esto es alfa por alfa, ¿no? Entonces esto significa que es unitario, ¿no? Vaya novedad, ¿no? O sea, si yo quiero que algo preserve la norma, tiene que ser unitario, ese es el ABC, ¿no? Entonces tiene esta propiedad, que si bien no es asombrosa, es rara. 2. Lo que se llama clausura. Es decir, yo aplico traslaciones, sigo teniendo una traslación finalmente. O sea, hago una traslación en una dirección, después hago una traslación en otra, tengo una traslación. O sea, con dos direcciones, tau de x' y tau de x segunda, esto debería ser la traslación correspondiente a esos dos vectorcitos infinitesimales. Esto es lo que se llama propiedad de clausura. Y después tengo 2 o 3 más, que también son muy fáciles, que es existe inversa, ¿sí? ¿Quién es el inverso de trasladar un delta x? Trasladar menos delta x. Y eso es muy fácil de ver acá, ¿no? O sea, si de x' y de x segunda son opuestos, de manera que no traslado, esta es la identidad, por lo tanto uno es el inverso del otro. Entonces, este conjunto de transformaciones tiene un inverso. Este conjunto de transformaciones es cerrado, nunca me caigo para afuera del plato. ¿Está bien? Hago estas transformaciones y siempre estoy en el mismo tipo de transformación. Otra propiedad es, existe la identidad. O sea, la identidad es una de estas transformaciones. O sea, existe una traslación que hace eso. ¿Quién es? Y bueno, es esto igual al vector nulo. La identidad es, mi traslación es no trasladable.
después, un bonus es que es asociativo. Vamos a escribir todos los de x, x', no sé qué, pero esto es evidente, ¿no? Porque simplemente la composición de 2 es sumar acá. Ahora le agrego una tercera, me da lo mismo agregárselo a la izquierda, a la derecha. Las puedo juntar de cualquier manera, porque finalmente esto se reduce a la suma de vectores que sí es asociativo. ¿Está bien? Entonces, esto es asociativo. Bueno, estas son las propiedades de las traslaciones. Estas propiedades 2 a 5, ¿sí? En un conjunto de objetos, ¿sí? Con una operación, ¿sí? Que solamente le llamamos producto, aunque es un producto de números. Sería la suma, ¿verdad? No, acá la operación es es componer la transformación que se traduce, bueno, y que las transformaciones son trasladadas a mi sistema físico. Todas estas propiedades es lo que definen un grupo. Ese es el objeto matemático. Los grupos tienen estas propiedades, ¿sí? Hay objetos, ¿sí? En este caso son estos operadores que actúan sobre mi espacio de Hilbert, ¿sí? Hay una operación, yo acá no puse ningún símbolo, pero acá hay algo, ¿sí? En este caso da lo mismo ponerlo así o ponerlo así, porque se reduce a una suma que es conmutativa, entonces este va a ser un grupo conmutativo, ¿no? Y bueno, esto define, entonces un grupo. Este es un grupo infinito en el sentido de que tengo infinitas traslaciones, ¿sí? Estoy hablando de las infinitesimales, podría haber arrancado con traslaciones finitas, pero lo hice así. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito. Si es la identidad cuando dx es 0, delta de x o dx, el diferencial es 0, entonces para esta cantidad infinitesimal yo debería poder escribir que esto es un 1, o la identidad, digamos, ¿sí? Más algo proporcional a de x, ¿sí? Pero esto tiene que ser un operador. De x no es un operador. De x es un vector, ¿sí? Construido con coordenadas. Puedo tomar un valor en metros, centímetros, lo que sea. Entonces acá tengo que poner un operador. Y la convención es poner un operador y agregarlo menos i. ¿Bien? Un operador K que en el momento es Un operador K que hace ese trabajo, digamos, ¿sí? A primer orden en delta x, o en diferencial, en ese diferencial, pues tengo esta expresión. Y si tengo esta expresión, y tau es unitario, pues entonces alcanza con hacer esta cuenta. Esto es 1 y esto es 1 más i k por dx, digamos. De x, de x' es lo mismo. 1 menos i k por dx. Y esto es 1, que voy a
menos el número 1, que es el operador entidad. Y después tengo más I Kadaga menos K por dx más un orden 2 en dx. Que no lo voy a poner porque si esto lo estoy escribiendo en primer orden, no se puede hacer. Y si esto tiene que ser la identidad, entonces K tiene que ser Kadaga, o sea que es camítico. Lo que yo escribo como K será un K sub X, K sub Y, K sub Z. ¿Bien? Recién ahora usamos la parte que es infinitesimal. Sí, más bien acá ya lo usé, ¿no? Porque acá, digamos, puede haber cosas de segundo orden, pero si esto es, lo estoy escribiendo para un infinitésimo primer orden, esto se podría decir quizás mejor matemáticamente, simplemente siempre me voy a quedar a primer orden. Habrá veces que quizás necesite seguir algún orden más. Vamos a ver. Entonces K es hermético. Y bueno, podríamos ver que da esta cuenta aplicada a una X' o la misma al revés, aplicado al mismo X'. El conmutador, querés calcular. Sí, el computador. Entonces X del estado X' más de X. Y entonces esto sería el vector según el estado X' más de X. Bien. O sea, esta es una manera breve de escribir tres igualdades. Fíjense que esto significa el operador X, ¿sí? significa esto, ¿no? Ahora que estoy escribiendo tres igualdades. Y si lo hago al revés, el operador X saca eso, esto es un número, digamos. Y termino con eso. De manera que el conmutador de tau con X vamos a poner un prima acá para no confundir con esto, es la diferencia de estas dos cosas, o sea que es de X'. Y esta es una igualdad entre operadores. ¿Cuál es el operador en el segundo miembro acá? ¿Qué operador hay de este lado? Multiplicar por este vector. Transacción. La identidad. Es la identidad. Es un 1 que no escribí, digamos. ¿Bien? Porque si hago este menos este, me sobra esto. Lo que voy a tener es... ¿No es una transacción? ¿Cómo? ¿No es un operador de transacción? Y no, es una identidad, ¿no? Lo que te está quedando ahí. No hay una traslación.
querés, quizás lo podemos hacer así. A primer orden. Sí, sería segundo orden si pusieras x más x o Sí, si hago todo el desarrollo sería segundo orden. Entonces acá lo que siempre está presente es un 1, que lo escribo. De acuerdo. Entonces, esta es la relación de conmutación. Bien. Vamos a ver qué significa esto en coordenadas, ¿sí? Esto es x por el operador menos el operador y esto me tiene que dar el de x primo, ¿sí? Y me faltó acá el x, ¿no? Entonces, el 1 se va con el 1, ¿sí? Y después me queda un theta, un in, si quieren, x por k por dx prima menos este de acá, ¿no? X, no, lo puse al revés, ¿no? Este que va con signo más tiene el X acá a la derecha y este que tiene el X a la izquierda es un X K por dx. Entonces esta sería la igualdad. ¿Okay? Bueno, estos son tres igualdades, ¿sí? Vamos a tomar un dx' en particular y vamos a escribirlo. O si quieren, vamos a decir que dx' es igual a dx' j por el vectorcito xj. ¿Sí? Acá hay una suma implícita. J igual a 1, 2, 3, x y z. Sí, ¿está bien? Entonces, y por
primer vector de esa ecuación vectorial tendría eso, ¿no? Ahí tengo. Y esas cantidades de x', que son números, son infinitesimos, son arbitrarios. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que K1 o Kx, si quiere poner 1, pero K1x menos x K1 es igual a la identidad, y K2x menos x K2 es 0, y K3x menos x K2 K3 es 0. ¿Bien? Si escribo las otras dos voy a tener lo mismo, pero con los índices cambiados. Voy a tener K2 por I menos I K2 me va a dar 1. ¿Sí? Si escribiera la segunda componente, etc. Para que sería igual a menos I, ¿no? No 1. Sería igual a menos I, sí. Yo tengo este I acá, ¿no? Lo mismo con Z, ¿no? Entonces ahí tengo la relación de conmutación. Acá me saco el signo menos y voy a decir que X con el K correspondiente me dan I. ¿Sí? Pues vamos a ponerle subíndice que me haga todo. Ahí no confundir los otros. Tengo entonces esta relación de conmutación entre X y K. ¿Bien? Entonces este operador K, que es el que me hace las traslaciones infinitesimales, porque de eso trabaja, ¿no? Y lo único que hay, el uno no trabaja, está ahí sentado, es el que toma mate en la cuadrilla. Este es el que genera, digamos, las traslaciones, es lo que se llama usualmente el generador de las traslaciones. El generador de las traslaciones tiene esta relación de conmutación. ¿Qué dimensiones tiene ese generador de conmutación, de traslaciones? Dimensiones físicas, digo. ¿En qué unidades lo mido? No, para que no estoy entendiendo. En I por 1 sobre B, ¿no? Unidades. No, No. En 1 sobre distancia, para que esto me dé un número. Digamos, porque el operador 1 no tiene dimensiones. Entonces K tiene dimensiones 1 sobre distancia. Entonces ese es el generador que nosotros identificamos, y acá miramos la mecánica clásica de reojo y decimos, bueno, este es lo que vamos a llamar impulso. Pero le tengo que meter primero algo que me dé la dimensión correcta de 1 sobre distancia y eventualmente un factor que sea numérico, que pase, o lo que sea. Entonces
Entonces, lo que me da las dimensiones es una constante que le voy a llamar h barra, que aparece. Esto como previo a haber definido el momento. Claro, puedo tomar esto como definición de momento. ¿Sí? Vos sabés que el momento genera Porque, a ver, ¿cómo ustedes lo convencieron de que el momento era y la derivada con respecto a x? No te convencí. Y les hablaron, cuando estaban distraídos, estaba ahí el momento. Es un poco así, ¿no? Digo, uno lo puede argumentar, puede ver que es razonable. Una manera un poquito más formal es decir, bueno, tengo las traslaciones, yo ya sé de mecánica clásica lo que es, vamos a hacer algo parecido. Y hacer algo parecido significa esto. Mecánica cuántica. Y como mecánica clásica, el momento genera las traslaciones y bueno, este operador Entonces, lo conecta. esto está haciendo lo mismo, me genera las traslaciones. ¿Las traslaciones de qué? Y de los estados. ¿Sí? Yo ya no tengo mi sistema físico, digamos, no tengo la manzana a la mesa. Tengo estados en un espacio de Hilbert. Entonces, esto es lo que hace esta definición. De alguna manera podés decir, el momento lo definís como el operador que genera las El traslaciones. generador de las traslaciones. Falta el h barra y todo sí, lo que quieras, ¿no? Eso es dimensionalmente. Bueno. Ok. Entonces, ahora escrito en este lenguaje, una traslación infinitesimal por un vectorcito de x' va a ser 1 menos i p escalar de x' sobre h barra. ¿Y este p qué operador es? ¿Es la derivada con respecto a x? Sobre la base del momento, sobre la base de... Claro, este p actúa en el espacio abstracto de Hilbert. No sé lo que es, pero depende de lo que sea mi espacio abstracto. Pero además mi espacio abstracto yo lo puedo después tomar coordenadas en ese espacio abstracto en la base que quieras. Entonces p va a ser una cosa en la representación de posición, que es la derivada con respecto a x, va a ser otra cosa en la representación de momento, y ahí va a ser un operador multiplicativo. Agarra los autoestados de p, que son mi base, y los multiplica por un número, igual que antes hacía x, digamos. Y si estoy en otra representación y uso el momento angular, la energía, y bueno, voy a ver qué es lo que me hace, pero va a ser un operador más complicado. Pero acá en P, en esto es el operador P en ese espacio de Hilbert, que es, no tiene una expresión que no puedo escribir. Así nomás. Entonces esto está lindo. ¿Sí? Y bueno, esto mismo escrito en esta notación son las relaciones de conmutación de entre P y X. Bueno, ahora vamos a hablar de traslaciones finitas. Pensemos en la dirección X. Pensemos en una cantidad finita delta X o delta X', que se pueden confundir con la coordenada, con esa costumbre de llamarle X. ¿Sí? Una traslación, una cantidad
¿sí? Tantos metros en la dirección X, ¿sí? En la dirección X la voy a escribir como, bueno, tengo acá delta X', acá está el vector X, esto lo divido en n partes, y aplico, entonces, cuando n es suficientemente grande, esas son traslaciones infinitesimales, hago n traslaciones infinitesimales y después hago el límite cuando n es muy grande. Entonces eso es simplemente lo que ya sabemos. Es el operador y esto n veces. ¿Sí? ¿Sí? O sea, delta X', la traslación de cada uno de estos es este pedacito que es delta X' sobre n. Este es el generador con el h bar, menos i que ya hemos dicho. Y esto lo voy a entender en el límite en que n tiende a infinito. Y ese es el límite de Euler. E a la menos I px sobre h. Y eso es e a la menos i p sub x delta X' sobre h bar. ¿Sí? 1 menos a sobre n a la n es e a la menos a. ¿Cómo se muestra eso? Sí, empieza así. ¿Qué? E. Realmente. Muy bien. Es e al logaritmo. Esto es eso, ¿no? Cuando n es muy grande, esto es menos a sobre n. Entonces, así que, muy bien. Sí, ahí son operadores, es todo. Sí, hay que hacerlo. Entonces, la traslación a un vector R cualquiera, o sea, agarro mi sistema y lo traslado en una dirección que apunta en R de un tamaño módulo de R, va a ser simplemente E a la menos I P escalar R sobre H bar. Y ahí tengo las traslaciones finitas, lo que escribí ahí arriba. También lo hice para la dirección X, ahora lo hacemos para la Y, para la Z. Después las juntamos porque, bueno, me falta escribir que estas conmutan, ¿no? ¿Cómo? Acá estoy asumiendo que traslaciones en direcciones distintas conmutan. O sea que PI con PJ no está. O sea que PI, de eso sale que PI con PJ siempre va a ser. Estoy asumiendo eso implícitamente que es sale inmediatamente, ¿no? Esto sería considerar el conmutador por ejemplo, entre estas dos y ver que ese conmutador es cero. Eso serían dos traslaciones en direcciones independientes, diferentes. Si son iguales es evidente que conmutan, ¿no? Y que el conmutador es cero. Y si son diferentes, uno se da cuenta escribiendo tau, ¿sí? Que ya lo tenemos, y esto sale
para que estas conmuten, tiene que ser P sub X y P sub Y, tales que su conmutador aparece. Igual a todos los otros órdenes, lo que aparecen son potencias del Son conmutador. potencias del mismo conmutador, sí. O sea, aparece o P sub X cuadrado o P sub Y cuadrado, y uno de los conmutadores siempre puede sacar uno para afuera y llevarlos a los más chiquitos. El operador de evolución, y con el tiempo podríamos hacer algo similar. Vamos a hacerlo rápidamente porque quizás lo vieron. En todo caso es muy fácil de entender. Evolución temporal. Traslaciones temporales. Una pregunta más antes que termine el tema. Sí. Las relaciones en diferentes direcciones conmutan por hipótesis, y eso implica que los operadores P conmutan. Eso es Sí. la última función. Sí, Ok. sí. Está perfecto, gracias. O sea, el trabajo que hace el operador traslación No tendría que. es transformar el estado de esa manera. Yo sé que en el espacio, si tratado mi sistema o por este camino o por este otro, da lo mismo. Entonces eso le pone condiciones matemáticas al operador. Bueno, para empezar, definimos el operador de evolución. ¿Sí? Es el operador que me lleva a un estado alfa en un tiempo inicial al mismo estado en un tiempo final. Y ese operador es el que llamamos operador de evolución. Este debería llevar un subíndice. Es el operador alfa al tiempo t, tal que en el tiempo t0 está ganando. Es más, digamos, este alfa es una memoria del estado inicial, pero el estado podría haber evolucionado, depende de lo que la dinámica que tenga en mi sistema. Yo puedo arrancar de un estado inicial que era autoestado de posición, tengo un hamiltoniano, y ese hamiltoniano me hace cosas con ese estado y me lo transforma en otra cosa. Entonces ese alfa es el nombre que se le dio al nacer, digamos, que uno lleva toda la vida, ¿no? Esto fue lo mismo. Bueno, ahora no se lo puede cambiar, lo hacemos así. Sí, quizás este lo podríamos llamar así. Ahí está. El padre y la madre, digamos. El que era alfa en T0 y que evolucionó a un tiempo T. Y de nuevo, si este estaba normalizado, entonces este también. Entonces este operador es unitario. Si se conserva esa norma. Y además, ¿sí?
otro es lo mismo que ir primero un tiempo intermedio y después seguir el camino. O sea, yo puedo hacer el viaje y parar y tomar un café en el camino y tengo el mismo resultado. Hice el viaje de T0 a T. Esto me lleva, estas dos transformaciones me llevan mi sistema T y es lo mismo que hacerlo evolucionar directamente. Y bueno, para traslaciones temporales infinitesimales, Gabriel, entonces la etiqueta T0, su índice es función inicial, digamos. sí, es el estado En T0 estaba el tiempo T0 estaba en el estado alfa. Después eso evolucionó a lo que sea en tiempo T. a lo que sea. Entonces este va a ser simplemente la evolución de T0 a T0 más delta T del estado inicial. Y si de T vale 0, este por supuesto es la identidad. Entonces, de igual manera que hicimos antes, este operador de diferencias que tiene, que hace las traslaciones infinitesimales, es igual que el operador tau que consideramos para las traslaciones. A primer orden lo puedo escribir como una cantidad así, ¿sí? Y de acá deduzco inmediatamente, por conservación de la probabilidad, que este omega es hermítico. Es la misma cuenta. ¿Bien? Solo que con otras letras. Este omega, que tiene dimensiones de 1 sobre tiempo, es lo que vamos a llamar hamiltoniano sobre h. Y ese hamiltoniano h es el que nos va a aparecer en la evolución temporal. Esto es una repetición de lo que teníamos. Vamos a hacerlo evolucionar de un tiempo inicial a un cierto tiempo t más delta t. Entonces, por un lado, lo hacemos evolucionar de t a t más delta t y por otro lado, de t0 a t. Y este es el que sabemos quién es, ¿no? Ese es 1
Entonces ese operador omega o ese operador h, ¿sí?, nos dice que tiene que cumplir esta ecuación. Entonces, igual que hicimos en mecánica clásica, estamos identificando el generador de las traslaciones temporales con el hamiltoniano del sistema, ¿sí?, que es la igualdad esta que escribí. Para que esto tenga las dimensiones correctas, tiene que haber acá una cantidad dividiendo que tenga dimensiones de energía y tiempo, que es la acción. Y es esa única cantidad que nos aparece en cuántica. Y si eso es así, entonces tengo esta ecuación. Entonces puedo pasar el I y el H para el otro lado. Y tengo esta ecuación para el operador de evolución. Y esto es lo que se llama ecuación de Schrödinger. En este caso escrita para el operador de evolución, pero si yo conozco el operador de evolución, conozco la evolución del estado. Pues esto lo puedo transformar en una ecuación para la evolución de las coordenadas en la base que quiera, de posición o lo que sea. Ariel, Sí, perdón que te interrumpa. sí, Ahí los últimos pasos, sí. ¿cómo hiciste la sustitución de omega como h sobre h barra? Acá, igual que lo hice, quizás ahí fui rápido, igual que hicimos en mecánica clásica, tenemos que el generador de las traslaciones temporales es la energía o el hamiltoniano. Entonces vamos a llamarle hamiltoniano a aquel que haga el mismo trabajo en mecánica cuántica. Bien, perfecto, gracias. Después tenemos que ver qué expresión tiene, ¿sí? Eso lo hace muy bien el Landau, lo hace exactamente así desde el principio. Y entonces vemos cuál sería el hamiltoniano para una partícula libre y sale el p cuadrado sobre 2m y después le agregamos un potencial y entonces ya me queda p cuadrado más p de x y después lo puedo seguir con esto. Y bueno, acá hay varios casos, ¿no? Si h es independiente de tiempo, esto lo integro inmediatamente. Y después acá, para integrar hay que tener algún cuidado, ¿no? Como yo lo voy a integrar en un intervalo finito y voy a tener, si ese intervalo lo divido en muchos pedacitos, ¿sí?, voy a tener muchos h's a tiempos diferentes. Entonces cuando haga esa integración, igual que hice con el operador traslación, tengo que tener cuidado si esos h conmutan a tiempos distintos o no. Entonces, acá hay dos situaciones, ¿sí? El h de prima, digamos, con otros tiempos o no conmuta. Acá no me quiero detener mucho porque esto es algo que quizás hicieron en el curso de cuántica, y si no, después volveremos. Pero si conmuta, lo integro directamente y me queda dividiendo en esos tiempos, tomando el límite para n grande, no sé cuánto, me va a quedar eso.
Si no conmuta, entonces la cuenta es un poquito más complicada. Y tengo que tener en cuenta todos los pedacitos en su debido orden, ¿sí? Esto es si el hamiltoniano conmuta consigo mismo para tiempos diferentes. Sí. Este es el segundo caso es si no conmutase, ¿no? Y para eso precisaría que haya alguna dependencia de tiempo del hamiltoniano. Y una dependencia de tiempo tal que haga eso, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, un spin con un campo externo, BDT, y eso va a conmutar, porque el operador tiene el tiempo como una función, como un parámetro, digamos. Entonces no va a ser que los operadores no conmuten. El asunto es cuando el tiempo se mete dentro del operador, específicamente, ahí es que se arma. Esto es lo que se llama serie de Dawson, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. La vez que viene arrancamos un momento angular, entonces así hacemos algún problema. ¿Ok? Una pregunta. ¿Y Sí. que el P es la derivada respecto de X y eso? Bueno, por ahora no, porque ¿Eso se puede sacar de lo que vimos hoy, no? ¿Cómo? Sí. De lo que vimos hoy se puede... Sí, ahora vos todo eso lo llevas a la representación de posición y entonces te va a salir los elementos de matriz de ese operador. Y los elementos de matriz de ese operador, bueno, en esos elementos de matriz vas a ver que actúa como una derivada sobre las funciones de onda. Pero es la realización de ese operador en esa particular base de coordenadas que es la representación de posición. Pero si no es un operador P completamente abstracto, digamos, es en el espacio Hilbert, no... No, en particular, como es hermítico, tiene su propia base de vectores propios. Puedes escribirlo a la representación de P. Claro, puedes hacerlo en su representación, pero no avanzaste mucho, digamos. Lo interesante es ver cómo uno actúa en la otra base. Sí, obvio. Eso es lo que le agrega. Sí, El primer resultado es cuando H es independiente del tiempo. sí. Tiene administración. ¿Y esta cuánto decís que está para llegar después? O sea, Bien. ok. No tan fuerte el marcador. Aquí un cambio, ¿no? Porque viene camisa blanca, tiemblo. Ya me costó una cuanta de camisas del pizarro. Esto no es difícil de hacer repitiendo lo que hicimos con el operador, ¿no? Haces en la misma composición, digamos. Hacer la misma composición y queda esto.
5 minutos y seguimos. ¿Está bien? Vamos a borrar esto. No, me parece acá, corrijan esto. Me faltaba. Mira. Estas no son difíciles. La 2 sale igual que hicimos como conmuta. Si los h de t1 con los muta con los h de 2, esta sale igual que hicimos con el operador de relación. Y esta es un poco más difícil. Esta sale más bien de esta ecuación, ¿sí? Integrándola formalmente y haciendo iteraciones ahí dentro. Dividiendo el tiempo en así y haciendo iteraciones sale lo que es esta serie. Después de esto, si quieren, y con esto terminamos, si yo tengo el estado a tiempo t y yo lo derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Y uso la expresión del operador de evolución, esto que está acá es esto, ¿no? Entonces pongo todo esto, y h para el otro lado, esto vuelve a ser alfa t0, t, y entonces tengo la ecuación de Schrödinger. Y h derivada del estado que en t0 estaba en alfa y ahora evolucionó a t con respecto al tiempo es h por e. Esto es lo que uno llama ecuación de Schrödinger usualmente, ¿no? Pero es lo mismo que aquella. Y fíjense que todo sale de simplemente reconocer que el generador de las traslaciones temporales es el hamiltoniano, con las dimensiones adecuadas, ¿no? Es lo único que dijimos. Decimos eso y después lo otro cae pum, 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 por sí solo. ¿Está bien? Ahora acá lo proyecto en la base que quiero, de posición o lo que sea, y bueno, voy a tener entonces la función de onda, la evolución de la función de onda. O sea, si ese alfa lo escribo así, esto es lo que yo llamo la función de onda alfa a tiempo t que estaba en alfa t0. Entonces acá proyecto, multiplico la izquierda por el bra, por el tomar coordenadas, meto en donde sea necesario las resoluciones de la identidad, y tengo la ecuación de Schrödinger en términos de las coordenadas de posición. El P va a ser una derivada,
ahí hay que hacer un poquito más. No sé si eso lo hicieron así en el curso. Después lo vamos a ver, un poquito más quizás. Sí, porque no lo vieron. Desde esta óptica, ¿Cómo? que desde este punto de vista no la vemos. Ah, bueno, entonces vamos a dejar un poquito de tiempo. Bueno, vamos a hacer un problema. Habíamos marcado 3. Ahí los tiene ahí, que eso no. Sí, No, yo la letra no la tengo. sí, yo la tengo impresa, pero la... Los últimos 3. Sí, ¿no? No sé, capaz que era grabado.